Buenos días, mi grupo está conformado por Stephanie Bende, Andrea Bolívar y Andrea García, y les hablaremos un poco sobre los aspectos más relevantes del gobierno de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. El militar y exdiputado Cipriano Castro acusaba a Andrade de violar la Constitución de 1893, por lo que organizó desde Táchira un levantamiento militar de carácter restaurador, junto con Juan Vicente Gómez, para derrocarle. Castro accedió al poder en octubre. Sin embargo, ratificó a algunos ministros del derrotado gobierno, incluyendo en el gabinete a Andueza Palacio. En el año de 1901 fue elegido presidente por la Asamblea Nacional Constituyente. Al igual que sus antecesores, por su autoritarismo combatió sediciones. La más sobresaliente de estas fue la Revolución Libertadora, que culminó con el triunfo de Castro en 1903, cerrando el capítulo de las grandes rebeliones caudillistas. Castro enfermó en 1908 y salió del país para someterse a tratamiento. Días después, su vicepresidente y amigo Gómez perpetró un golpe de Estado prohibiendo su regreso a Venezuela. Gómez fue oficialmente presidente desde 1910, para luego ser designado por periodos de 7 años establecidos por una nueva constitución, intercalados con gobiernos títere actuando de fachada. Fue inmisericordioso con aquel que le cuestionase. Muchos presos políticos cumplieron como trabajadores forzados construyendo carreteras por todo el país. Para resistir las protestas del estudiantado, cerró la Universidad Central de Venezuela durante 10 años. Promulgó la primera ley del trabajo, creó bancos para obreros, inició la explotación petrolera y canceló la deuda externa. El movimiento opositor más recordado de su época fue protagonizado por estudiantes universitarios en 1928, de donde surgirían nuevos líderes políticos. También frenó un golpe militar y la invasión del general Román Delgado Chalbaud con el vapor alemán Falke en 1929. Su mayor contribución fue la pacificación definitiva del país, al exterminar a los caudillos y crear la Academia Militar de Venezuela, como base de un ejército nacional consolidado. La dinámica económica marcada por el comienzo de la explotación petrolera en este periodo sería la causa de migraciones de población campestre a los grandes centros urbanos desde la década de 1930. Gómez falleció en 1935 y el general Eleazar López Contreras fue designado encargado de la presidencia hasta el año 1936 y luego presidente por 7 años. Aspectos positivos del gobierno de Cipriano Castro. En la época de Castro se registró en el país una importante actividad intelectual, gracias a la labor desplegada por una numerosa generación de escritores, poetas, historiadores y hombres de ciencia. Esto en la educación. En el ámbito militar, Castro modernizó el armamento del ejército. El uso de este armamento fue un factor decisivo para la liquidación de los caudillos y las revoluciones en el país. En lo económico podemos decir que en el año 1900 la deuda exterior llegaba a 190 millones de bolívares, a lo cual se le agregaban innumerables reclamaciones de súbditos y empresas extranjeras. Estas empresas aprovechaban la crisis reinante para presionar en los cobros y se valían de sus gobiernos para obtener la cancelación. Algunas de estas empresas habían intervenido en problemas internos del país, apoyando y financiando movimientos militares. Por su parte, Alemania e Inglaterra establecieron un bloqueo en nuestras costas para poder demandar un pago inmediato. Entre los aspectos negativos de este gobierno, encontramos que el presidente Castro se manifestaba muchas veces con una conducta caprichosa que le hacía conducir los negocios del Estado venezolano como le dictaba su propio criterio, sin importarle la opinión ni el consejo de sus asesores. Además, hizo reformar la Constitución y alargar el periodo presidencial. También Castro convocó a los banqueros caraqueños para explicarles la situación económica y pedirles un préstamo
para cancelar algunos compromisos urgentes, pero los banqueros le negaron el préstamo y por orden de Castro fueron a parar a la cárcel. Ante aquella actitud, los banqueros cedieron y entregaron al gobierno el dinero que éste solicitaba. Ahora, aspectos positivos del gobierno de Juan Vicente Gómez. Se introdujeron los primeros automóviles y se hizo la llamada política de carreteras. Estas carreteras tenían por finalidad facilitar la movilización del ejército en el interior, pero contribuyeron poderosamente a la integración nacional y a liquidar el aislamiento de las regiones del país. Gómez creó la primera aerolínea del país y la Fuerza Aérea Venezolana. Además, construyó los primeros aeropuertos venezolanos, como el Aeropuerto Internacional Grano de Oro en Maracaibo. Algunos aspectos negativos del gobierno del presidente Gómez serían que este gobierno es tomado como negativo, ya que implantó una dictadura que ahogaba a todo tipo de oposición y manejaba el país de una manera arbitraria y personalista, como si se tratase de una propiedad privada. En 1918, las protestas y los discursos libertarios produjeron la detención y el encarcelamiento de más de 200 estudiantes, pero el encarcelamiento de los jóvenes desencadenó una ola de protestas y diversos sectores sociales tomaron acción en huelgas espontáneas que se mantuvieron por varios días y al cabo de los cuales la dictadura tuvo que ceder y dejó en libertad a los universitarios detenidos en el castillo de Puerto Cabello.